Hola, Dios te bendiga. Estamos aprovechando hoy que está bastante bueno, está como en 50 y algo. Hay sol, hay un poquito de brisa, puede que se escuche quizás en el micrófono, pero quise salir un poquito de la casa y variar, y por eso estamos acá afuera hoy. Hoy me gustaría hablarles un poquito acerca de qué es la diferencia entre la famosa ira de Dios, los castigos de Dios, y qué significa realmente eso. Nosotros escuchamos muchas veces personas decir, ¿verdad? Que hay esta especie como decir, de discusión en cuanto a si Dios castiga, si Dios no castiga. Entonces, algunas personas te dicen, no, porque eso era el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios castigador. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. Y eso es un disparate. De hecho, es una herejía relacionada o parecida al marcionismo, que te decía que exactamente eso, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y que el Dios del Nuevo Testamento era otro, era distinto. Y lo mencionamos anteriormente de que no, hay mucha misericordia de Dios, hay mucha manifestación del amor de Dios como esposo, como padre, como quien busca con fidelidad a su pueblo en el Antiguo Testamento, y es uno y un solo Dios, uno mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un Dios de amor y podemos hablar de la ira de Dios? ¿O cómo hablamos de la ira si decimos que Dios no cambia? Es la ira como que Dios le da un tantrum allá en el cielo y está tirando sillas contra el piso porque tiene ira contra nosotros. ¿Es eso la ira de Dios? ¿O es una expresión, básicamente, que lo que significa es cuando Dios tiene que tomar acción, una acción que es dolorosa, pero por nuestro bien? Hay una matita aquí en el medio. Eh, ¿Realmente es la ira de Dios entonces algo malo? Lo es doloroso, pero es un desquite. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre la ira de Dios y el castigo de Dios. La diferencia más básica y la más sencilla es la siguiente. Dios castiga a sus hijos y la ira de Dios es contra aquellos que se niegan a ser sus hijos, ¿ok? Entonces, estas son dos cosas bien importantes para diferenciar. Dios castiga a sus hijos. Dios no castiga al que no es su hijo. La ira de Dios recae sobre aquel que se niega a ser su hijo, ¿ok? Vamos a ver ejemplos bíblicos. Hay muchos textos bíblicos, hay muchos ejemplos bíblicos, pero en cuestión de 20 minutos no los podemos discutir. Así que lo que vamos a hacer es simplemente a limitarnos a 3 textos bíblicos. Uno de los textos más claros de lo que es la ira de Dios se encuentra en el libro de los Proverbios, ¿ok? Capítulo 1, versículo 28, y dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque despreciaron el saber y no escogieron el temor de Yahvé, no aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias. Comerán el fruto de sus acciones y se saciarán de sus planes. Esa es la ira de Dios. Comerán del fruto de sus acciones. En otras palabras, ¿tú quieres eso de verdad? Pues ok, pues buen provecho, llévatelo hasta las últimas consecuencias. Yo me retiro, yo respeto tu libertad. Y esto, la ira de Dios y el castigo de Dios, son dos cosas que, aunque tú no lo creas, están llenos de la misericordia de Dios. Y son importantes porque son parte de la justicia de Dios, pero una justicia que siempre va totalmente llena de amor y de misericordia. Entonces, cuando Dios descarga su ira, supuestamente, según, ¿verdad? Como usando un poquito un lenguaje antropomor, ¿cómo es? Eh, Antropomorfista, eso, o sea, usándolo como si fueran términos humanos, él lo que está diciendo es cuando Dios dice, ok, tú no me quieres aquí, hasta aquí llegué, no hay ningún problema, yo me retiro, pero carga tú con las consecuencias de tus acciones entonces. Yo no voy a estar metiéndome en eso. Entonces ahí es cuando ocurre la famosa ira de Dios. Es cuando entonces ya Dios dice, mira, yo he tratado de todos los medios posibles de salvarte, tú no quieres y desafortunadamente yo tengo que respetar tu libertad. No tengo otra. En la carta a los romanos, para que veamos que está en el Nuevo Testamento, y esto es seguirnos a Hechos 5, el castigo de Ananías y Zafira, por ejemplo, y otros textos. Como dijimos, estamos solamente cogiendo 3 textos. En Romanos 1 se ve bien, ¿verdad? Bien claro este tema, especialmente
de cómo la ira de Dios muchas veces se manifiesta igual que se manifiesta el castigo de Dios pero con sus hijos. O sea, la diferencia es, la ira es para el que no es su hijo, el castigo es para el que es su hijo. Sin embargo, están usando muchas veces el mismo método, el método de me retiro y dejo que entonces tú ejerzas tu libertad como tú quieres, pero sin mi protección. Y si tú estás sin mi protección, el demonio inmediatamente se va a meter y vas a tener que cargar con tus consecuencias. ¿Ok? Esto se parece un poquito a lo que hacen algunos padres, por ejemplo, que no tienen otras, han tratado de ayudar a sus hijos de salir de la droga y luchan y luchan y luchan y los llevan a diferentes lugares y muchos no quieren de ninguna manera y de todas maneras vuelven otra vez. Hay veces que el padre tiene que decir, ¿sabes qué? Desafortunadamente te voy a llamar a la policía, que vengan, te lleven y que ellos te busquen ayuda, porque ya tú la mía no la quieres. Eso sería el equivalente en términos humanos de lo que es la ira de Dios. Yo trato, pero tú eres libre y yo tengo que respetar tu libertad. En la carta de los Romanos capítulo 1 dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estoy brincando un poquito para brevedad, versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. En esto se parece la ira de Dios al castigo de Dios. Que dijimos que el castigo de Dios, en Hebreos 12 lo vamos a leer ya mismo, es para sus hijos. La ira de Dios es para el que no quiere ser su hijo. El método muchas veces es el mismo. Tiene diferentes etapas. ¿Ok? Ambas cosas tienen diferentes etapas. Tanto la ira como el coraje, o el castigo, debo decir, no el coraje. Dice, la ira de Dios se manifiesta y entonces te da la primera etapa. Se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Cuando nosotros estamos en tentación, se supone que nosotros, los que somos sus hijos, los que queremos ser sus hijos, clamemos y digamos, Señor, sálvanos. Inmediatamente Él viene en ayuda nuestra. Estoy en tentación. Mira, Señor, necesito ayuda porque esto es bien fuerte para mí. Tú sabes que esto es más fuerte que yo. Y Dios inmediatamente envía su gracia, envía personas, envía todos los medios necesarios para que nosotros podamos resistir la tentación y no caer. Pero si yo en lugar de eso digo, mira, esto a mí me gusta, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo voy a hacer porque yo tengo que ser honesto conmigo mismo, entonces dice, ok, yo me retiro y retiro mi inteligencia de ti. Y tu corazón se entenebrece, te vuelves bruto y no, ya pierdes la razón de o la capacidad de discernir que esa acción que vas a llevar a cabo es un pecado que te va a hacer daño. Entonces ya empiezas a volverte medio bruto y ya te vuelves medio necio y ya entonces te vas a dejar llevar por eso. Dios entonces te está castigando si eres hijo o si tienes una persona que está orando mucho por ti, te está castigando. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él quiere que vuelvas a Él. Él respeta tu libertad, pero a la misma vez dice, tú quieres esto, pues tenemos que dejarte para que tú mismo lo experimentes. Esta señora dio un testimonio, por ejemplo, que cae muy bien con esto, de cómo su papá cuando ella era pequeña, tendría unos 3 o 4 añitos, estaba picando pimiento y ella decía, tomate, y él decía, no, mi amor, pimiento, y ella, no, tomate, y dice que no, que son pimientos. Y ella volvía que tomate hasta que se puso necia. Entonces dice, ¿tú quieres tomate? Toma, y le dio. Cuando ella cogió, me lo metió en la boca, que le picó, entonces dijo, ahora, aprende a confiar en mí. Dios hace eso mismo en una primera etapa. ¿Tú quieres pecado? Coge pecado. Ahora bien, carga con las consecuencias del pecado. Y segundo, si tú no haces algo al respecto, ese pecado te va a volver esclavo. Vas a caer en el vicio del pecado. Y entonces ahí comienza el castigo de Dios, ¿ok? Que también con la sociedad, con aquel que no quiere conocer a Dios, es parte también de la ira de Dios. ¿Cuál? El que entonces la gente empieza a ver lo que es malo como nada malo y lo empiezan a hacer, se vuelve moda y demás. Luego dice, jactándose de sabios, se volvieron necios, bueno, volvemos brutos, y cambiaron la gloria de Dios por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, y está hablando allí específicamente del pecado de la idolatría.
Luego viene entonces ya una segunda etapa. Dice, por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Cuando Dios entonces ve que tú insistes en ese pecado, dijimos entonces, la primera etapa fue que te dejó caer, te dejó que cayera en la estupidez. Segunda etapa, permite que esto se convierta en un vicio. Permite que esto se convierta en algo que te esclavice. Así que aclaro, porque ahorita lo dije mal. Primera etapa, te permite caer. Caíste en la brutalidad y te dejó caer, con sus consecuencias. Segunda etapa, ahora eso se convierte en un vicio que te esclaviza. Por eso que dice ahí, los entregó a sus deseos. ¿Ustedes quieren eso? Hagan lo que quieran. ¿Ok? A ellos que cambiaron la verdad del Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso les entregó Dios a sus pasiones infames. ¿Ven? Entonces ya se convirtió en una esclavitud, se convirtió en algo mucho más que simplemente algo que yo hice una vez. Es en algo ahora que me vence. Cuando yo veo pornografía, por ejemplo, la pornografía se vuelve un vicio y un vicio que destruye matrimonio. Si yo uso droga, la droga se convierte en un vicio. La mentira se convierte en un vicio. La, la, el adulterio se convierte en un vicio, entonces, donde el hombre y la mujer ya luego entonces son promiscuos, ya no pueden dejar de estar con esa otra persona, etcétera, etcétera. O sea, la envidia, el chisme, todas estas cosas se convierten en vicios y se convierten en pasiones. En este caso, Pablo está hablando entonces ya del homosexualismo, donde dice, por eso los entregó a sus pasiones infames, sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, perdón. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre. En este caso, está hablando como la práctica del homosexualismo es una segunda etapa del castigo de Dios. O también, si realmente tú no quieres ser su hijo, de la ira de Dios. Y como no tuviera, y ahí viene la tercera etapa, si seguimos insistiendo. Si tú tienes una tendencia homosexual, eso no es culpa tuya, las tendencias son tentaciones. Igual que yo tengo tentaciones a que me gustan las mujeres y yo tengo que vencerla. Y aquí sabe que él tiene la tentación de que el dinero que está mal puesto allí en el trabajo se ve bueno, o la computadora que dejaron allí que nadie ha reclamado. O sea, tentaciones tenemos todo. La tentación en sí misma no es mala. Lo que es malo es cuando yo cedo ante esa tentación. Y en este caso, por ejemplo, si ya era el caso del homosexualismo o el pecado que sea, cuando ya yo pasé la primera etapa que Dios me dejó caer, la segunda etapa que permitió que se convirtiera en un vicio, y yo no busco arrepentimiento, yo no busco, porque Dios lo hace para que yo busque de Él, porque Él sabe que este pecado me va a producir un dolor, y la esperanza de Él es que ese dolor, que la experiencia que asusta, me haga volver a Él. Pero si yo no lo hago, si yo no vuelvo a Él, entonces ya Dios permite una tercera etapa, donde dice, y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviniese o conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos. Fíjense que te está dando una lista de todas las etapas o de todas las consecuencias de esa tercera etapa. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera etapa? Lo que se llama la sedia. Cuando, como dice el versículo 28, Dios los entrega a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. La sedia lo que significa es cuando el hombre pierde la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo y llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es cuando entonces ya pierde el sentido común. Por eso es que tú tienes ahora mismo que estaban en Nueva York celebrando con victoria, aprendiendo de Rosita el Empire State Building porque el aborto ahora se puede en cualquier momento. Eso es asedia. Cuando nosotros celebramos lo que no se debería celebrar, eso es asedia. Y como consecuencia de eso, caemos en todos esos pecados que está mencionando ahí San Pablo. Injusticia, perversidad, codicia, envidia, homicidio, engaño, malignidad, difamación, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, ¿ok? Insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque son conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen tales cosas, no únicamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen.
aplauden a los que las cometen. Por eso nosotros vemos muchas veces tanto el gobierno como los medios de televisión, de prensa, la internet, dándole color y dándole auge a cosas que deberían ser vergonzosas y que no se deberían ni mencionar, y aplaudiendo las estupideces que nosotros cometemos. Y de esa manera caemos en otro pecado más grave, que es el pecado del escándalo, donde entonces llevamos a otras personas de mente débil a pecar. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos diferenciar lo que dijimos al principio de que si esta etapa más o menos, o Dios permite pasar por estas etapas, tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos, llama ira al que no es su hijo, llama castigo al que es su hijo, en Hebreos 12? Dice, han echado en olvido, versículo 5, la exhortación que como hijos de Dios se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor lo corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufren para corrección, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Esa es la diferencia. La diferencia está en que cuando es un hijo, el castigo de Dios consiste en que te voy a dejar pasar por una serie de experiencias, te voy a dejar que caigas en el pecado. Si no te vuelves a mí, te voy a dejar que se convierta en un vicio. Si no te vuelves a mí, voy a permitir que caigas en una sedia, te olvides. Entonces empieza como le pasó a Adán y Eva, que tan pronto pecaron, se escondieron de Dios. Ahí es cuando empiezas a sentirte ya sea culpable y empiezas a huir de Dios, o empiezas a ver a Dios como malo y como injusto porque no aprueba lo que tú quieres hacer. Yo hago las cosas mal y luego me enojo con Dios, me enojo con la iglesia porque no cambian las cosas para que yo pueda seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Desafortunadamente, hay una cuarta etapa. Si la persona insiste, si la persona persiste en eso, tenemos un grave problema porque para salir de la sedia solamente hay dos caminos. Alguien tiene que estar orando por ti, ¿ok? Y si alguien está orando por ti, Dios va a permitir una de dos cosas. O una desgracia, que te va a traer en una cama, que va a traer un accidente para que te sientas a reflexionar, o un gran milagro, como le hizo a Pablo, que lo dejó ciego por un tiempo para que volviera. Pero esto ocurre cuando hay alguien orando por ti, cuando hay alguien que está buscando que tú sigas, porque si tú le has dado la espalda a Dios, Dios tiene que retirarse. En el caso del que no es su hijo o no quiere ser su hijo, consiste entonces en que te permito que caigas por todo eso, pero guardo silencio, me alejo, me aparto de tal manera que, como dice ahí, si tú me llamaras no respondería, a menos, claro, que llame con arrepentimiento. Tanto la ira de Dios como el castigo de Dios siempre son condicionales. Dios es un padre y no importa cuál de las dos estés sufriendo, si tú vuelves a Dios, Dios inmediatamente responde. Él es el padre bueno de la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Pero es importante y es necesario porque a veces pensamos que todas las cosas malas que pasan son automáticamente un castigo o un desquite de Dios, y Dios no busca desquite, Él no necesita desquite, Él quiere justicia, y justicia es que tú vuelvas a ser justo. O piensas entonces que los castigos solamente son para los malos, porque los buenos no, o entonces nos juzgamos a la víctima y decimos, mira, tanta gente mala que hay por el mundo y estas cosas me pasan a mí, nada más, y entonces nos hacemos los santos. Entonces empezamos a juzgar al otro y decir que él es malo y darnos golpe de pecho diciendo que somos tan buenos que a nosotros no debería pasarnos nada de eso. No entendemos. Dios llama. La ley de Dios está ahí con amor, y tú como padre haces lo mismo con tus hijos. Tú le das consejos, tú los guías, tú los regañas, tú los castigas, y si tú ves que no responden a última, tú dejas que entonces carguen ellos mismos con las consecuencias, siempre con la esperanza de que vuelvan a ti. Pero es importante que entendamos, Dios sí castiga, porque es padre. Si no castigara, no sería padre. Dios sí manifiesta su ira en el aspecto de abandonar a su suerte a estas personas, los deja que ejerzan su libertad plenamente cuando tienen una plena rebelión contra Él. Es lo que se llama, la ira de Dios cae sobre lo que están practicando, lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. No me quiero convertir. Entonces, mientras tú persistas, no hay perdón, ni en este mundo ni en el otro. No porque Dios no quiera, sino porque tú no quieres. Entonces, ¿castiga a Dios? Sí.
¿La ira de Dios es algo bíblico? Sí, pero no es un tantrum, no es un desquite, es una acción siempre buscando, uno, respetar tu libertad, dos, que tú vuelvas a Él. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Sé que es un poquito rápido, pero espero que se haya entendido. Bye.